su presentación. Súper. Entonces, para todos los asistentes, ahora comenzamos con el módulo 2 de nuestra primera jornada de respiratorio, nuestro primer día, que está dedicado a los trastornos respiratorios del sueño, específicamente SAOS, dentro de los trastornos del sueño. Este módulo lo va a impartir la doctora María Paola Arellano, que es médico cirujano de la Universidad de Nuestra Señora de la Paz en Bolivia, médico internista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, subespecialista en enfermedades respiratorias de la Universidad de Chile, que hizo una investigación en insuficiencia respiratoria crónica y ventilación mecánica no invasiva en, perdóneme doctora por la pronunciación, Köln, en Colonia, Alemania, que es doctorante en medicina del sueño de la Universidad de Colonia, Alemania, y actualmente ejerce como profesor asistente de la Pontificia Universidad Católica, y cuya área de desarrollo son los trastornos respiratorios del sueño y la ventilación no invasiva domiciliaria en la misma casa de estudios. No sé si tiene el alemán. Bastante bien, encantada, mucho gusto, feliz por la invitación. Muchas felicidades además porque sean iniciativas de estudiantes. Creo que eso es lo más rico de esto, y la idea, por lo tanto, es que esta reunión conmigo sea informal, sea interactiva. Pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, o si alguien tiene una pregunta que le gustaría que se resuelva al tiro, me puede también interrumpir, ningún problema. Y obviamente al final de la charla vamos a tener un poquito más de tiempo para hacer mayores intercambios. Bueno, yo les voy a mostrar entonces, de un modo de vista muy práctico, qué es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. No sé si les ha tocado a ustedes, en primer lugar, ver a una persona que esté haciendo una apnea en la noche. El que lo ha visto no se le va a olvidar jamás. Y el que no lo ha visto, se los muestro acá en este video. Quiero que estén bien atentos a cómo va a respirar este paciente, qué va a pasar con su tórax, qué va a pasar con su abdomen, qué va a pasar con la boca del paciente y con el flujo de aire que van a escuchar. A ver. Ahí ya no hay ruido, ya no hay flujo de aire. Miren lo que le pasa en la boca. Miren tórax y abdomen. Tiene un nombre ese tipo de respiración. Si alguien la quiere decir, más bonita imposible. Estamos sin la participación, o sea, no pueden hablar los participantes, pero una respiración paradojal. Muy y lo que le quería comentar, doctora, es que el audio del video no se escucha. Yo creo que igual es bien gráfico el video en sí, pero el audio no nos lo estaba compartiendo. Ya. Entonces, lo que estábamos viendo en este paciente es que él primero tenía un flujo de aire que se escuchaba y de pronto se dejó de escuchar porque había una obstrucción de la vía aérea superior. En ese momento el paciente empieza a respirar, se llama boqueo o gasping en inglés, y poco a poco el tórax empieza a hacer esta respiración paradojal en la que se oponen el movimiento del tórax y el abdomen, al contrario de lo que debería ser, que sería en forma armónica, ¿cierto? Esto es una polisomnografía nocturna, entonces, en la que nosotros tenemos al paciente siendo filmado y vemos cómo en los sensores toda esta barrita roja es la ausencia de flujo medida por una cánula nasal. Vemos lo que pasa en tórax y abdomen, que la actividad es paradojal, o sea, el nadir de arriba va con la punta de abajo, y vemos cómo el oxígeno cae durante este evento. Este evento fue muy largo y después el paciente, gracias a un micro despertar, vuelve a respirar para que nuevamente sobrevenga la siguiente apnea. Si nosotros vemos el resumen de las 8 horas de estudio de este polisomnograma, vemos en primer lugar arriba en la oxigenación cómo en vez de que la oxigenación sea lineal, continua durante toda la noche,
hay repetitivas caídas, ¿sí? Que en algunos sectores es más concentrada que en otros. Eso nos preguntamos por qué. En segundo lugar, tenemos la frecuencia de pulso, que uno esperaría que también el corazón de la noche disminuya su frecuencia de pulso y sea lineal, pero si ustedes se fijan, también hay como un síndrome de taquibradicardia basal, ¿sí? Estas barritas rojas son la representación de las apneas obstructivas. Son numerosas. Las rosadas son hipoapneas. Por lo tanto, claramente aquí hay un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Sin yo saber qué índice tengo, solamente al ver este gráfico ya sé que es al menos una apnea severa, ¿sí? Más abajo tengo el hipnograma, que me da la arquitectura del sueño. Lo normal en los adultos es que nuestro sueño sea 1, 2, 3, sueño REM, 1, 2, 3, sueño REM, 1, 2, 3, sueño REM. 4 a 6 veces deberíamos tener este ciclo. El sueño REM lo identificamos por esta barra gruesa. Ustedes ven que lo tiene en forma muy tardía, debería aparecer a los 30 minutos. Y este paciente, como tiene tan mal dormir, secundario a las apneas, porque eso genera microdespertares a nivel cerebral, no logra tener mucho sueño profundo como debiera, que es cuando realmente ocurre todos los procesos de reparación celular, etcétera, cerebral, perdón. Entonces tiene aquí apenas un poco de sueño 3 y aquí al final, ¿ok? Y más abajo aquí tengo la posición del paciente y tengo las desaturaciones, que es una otra forma de expresarlo versus lo que está arriba. ¿Por qué entonces había sectores donde había mayor desaturación? Si ustedes ven para abajo qué está pasando en ese momento, coincide con el sueño REM. Y es la característica en el sueño REM, es cuando nuestro tono muscular está más bajo, cuando ustedes levantan y es peso muerto, digamos. Y entonces, al relajarse más la musculatura, es más propensa a que haya obstrucciones. Por lo tanto, hay más apneas, las apneas son más largas y eso lleva a desaturaciones más profundas. Eso es algo típico. Seguimos. Aquí vemos entonces ya en una ventana de 10 minutos las famosas apneas de este paciente, que están graficadas aquí en rojo. Como vimos, tórax y abdomen entonces con respiración paradojal y las caídas de oxígeno, y vemos cómo son muy consecutivas una apnea tras la otra. Cada una de estas apneas produce a nivel cerebral entonces un microdespertar, y ese microdespertar va perjudicando la calidad y la arquitectura del sueño y no deja que el paciente llegue a sueño profundo y llegue a REM. Entonces tiene toda la noche un sueño de mala calidad, de estadios más superficiales, y por supuesto despierta con sensación de que le faltaran horas de sueño, independientemente de que haya estado 8 horas durmiendo. Esta es la noche siguiente a la primera noche. ¿Por qué está todo tan maravilloso? Vean ustedes cómo está la oxigenación, como debería ser, totalmente lineal, plana, en un nivel normal. Miren la frecuencia cardíaca, tranquila. Aquí teníamos antes marcadas los innumerables apneas y hipopneas, ahora no hay nada. Y miren la arquitectura del sueño. 1, 2, 3, REM, 1, 2, 3, REM, 1, 2, 3, REM, 1, 2, 3, REM. Estupendo. ¿Qué habrá pasado para que el paciente al día siguiente haya mejorado tan tremendamente su sueño? Este paciente esta noche está durmiendo con un CPAP. Nada más que eso, para que ustedes vean lo agradecido que es tratar a estos pacientes. Por supuesto que después de esta magnífica noche con un sueño con arquitectura normal, el paciente despierta con energía, no tiene dolor de cabeza, se siente más positivo, o sea, hay un cambio tremendo, digamos, en su calidad de vida. Entonces, ¿qué es la apnea obstructiva del sueño? Este es un síndrome que se caracteriza por episodios que son recurrentes, de oclusión parcial, cuando es hipopnea, o completa, cuando es apnea de la vía aérea superior.
Estos eventos de obstrucción llevan a caídas de la oxigenación. Eso lleva a microdespertares. El microdespertar es una forma del cerebro de decir, despierta, no me está llegando oxígeno. Y esto obviamente finalmente fragmenta el sueño y altera su arquitectura. La prevalencia es bastante alta y en realidad esto va increciendo. Hay otras series que hablan de más de 20%, porque va de la mano básicamente de también la pandemia de sobrepeso, obesidad. Hay obviamente otros factores que pueden predisponerlo, y eso es cuando anatómicamente, por alguna razón, haya una disminución del tamaño de la retrofaringe, o sea, más colapsable. Aquí está el problema, ¿sí? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, obviamente, el acúmulo excesivo de tejido adiposo a nivel del cuello, o, por ejemplo, que la mandíbula esté hacia atrás y, por lo tanto, disminuye el espacio retrofaringeo. Eso se llama retrognatia. Puede haber también una úvula muy larga que sea obstructiva al dormir, o la causa más típica de SAOS en niños que es la hipertrofia de amígdalas. Macroglosia y problemas ya más de tabique nasal, hipertrofia de cornetes, etc. Entonces, tenemos, ¿qué es la apnea? El cese completo del flujo aéreo nasal por más de 10 segundos. La hipopnea es la disminución de este flujo entre 30 y 90%, también tiene que durar más de 10 segundos y tiene que estar asociado a un microdespertar o a una desaturación de al menos 3 puntos del basal. ¿Cuándo hablamos de apnea obstructiva del sueño? Cuando sumando estos eventos tengo a más de 5 eventos por hora. En cuanto a gravedad, de 5 a 15 es leve, de 15 a 30 eventos por hora moderado y sobre 30 se considera un SAOS severo. A mayor IMC, por supuesto, mayor el riesgo de tener apnea obstructiva del sueño. Entonces, lo normal cuando inspiramos nosotros en la noche es que el flujo nasal no tenga ningún bloqueo para pasar hacia la vía aérea. Ello pese a que cuando estamos durmiendo se relajan efectivamente los músculos de la faringe, pero ello no debiera ser motivo para que haya obstrucción. Entonces, cuando sí hay obstrucción, hablamos de SAO. No es nada más que eso el SAO, es un evento mecánico en la vía aérea superior. ¿Qué le pasa a un paciente entonces que tiene una mala arquitectura del sueño? Durante el día va a estar cabeceando, se llama somnolencia diurna, va a despertar y va a sentir que le faltan horas de sueño, va a haber un muy lento y progresivo deterioro cognitivo por un cerebro que no logra hacer la reparación que debiera hacer al dormir, va a haber alteraciones de la memoria, de la capacidad de concentración, puede haber desánimo, incluso hay pacientes con diagnóstico de depresión que solamente tienen SAOS, nicturia y cefalea matinal por la hipoxemia. ¿Qué le tengo que preguntar a un paciente para pensar en este síndrome? En primer lugar, si ronca o no. ¿Usted ronca? En el día, ¿a usted le pasa que está cabeceando o que tiene que hacer siestas? Y es muy específico si alguien derechamente lo ha visto hacer apnea. Típicamente los pacientes cuentan, sí, mi esposa se asusta y me mueve para que yo vuelva a respirar, porque pareciera que estoy muerto. Eso es muy específico. Estos pacientes tienen una alta probabilidad de sufrir trastorno de accidentes de tránsito. Claro, estamos al volante y basta un cabeceo para que uno se desvíe del camino, por ejemplo. Y tienen un riesgo alto de tener hipertensión arterial, arritmias cardíacas, ellos por la descarga de catecolaminas que hay con estas hipoxemias recurrentes en la noche, eventos coronarios, accidentes cerebrovasculares están también relacionados a este síndrome. ¿Qué le puedo preguntar yo al paciente en forma fácil? Este es el screening con el cuestionario Epworth. Básicamente pregunta cuál es la posibilidad de que cabeceemos en estas situaciones y le da un puntaje de 0 al 3.
Sobre 10 puntos es anormal. ¿Cómo vamos a diagnosticar este síndrome? Tenemos dos opciones. Una es la polisomnografía y la otra es la poligrafía. La polisomnografía es el gold estándar, se hace en un centro del sueño. Es indispensable cuando hay un trastorno neurológico del sueño. ¿Cuáles son esos? Síndrome de piernas inquietas, sonambulismo, narcolepsia, trastornos del REM. Para ese tipo de diagnóstico, sí o sí, tiene que ser una polisomnografía. ¿Qué está en contra? Bueno, es mucho más, cuesta 3 veces más que una poligrafía. Uno tiene todos los cables también de la electroencefalografía, de la oculografía, y obviamente es más incómodo dormir así, por lo que puede haber el efecto de la primera noche que el paciente simplemente no logra dormir y hay que repetir el examen. Y el paciente tiene que normalmente pasar la noche en un centro del sueño. Versus la poligrafía, que ustedes ven aquí, que tiene mucho menos cables, tiene una alta sensibilidad y especificidad en comparación con la polisomnografía. Se puede hacer en el domicilio, lo cual tiene las ventajas de que el paciente mantiene sus hábitos, su colchón, su almohada, su comodidad. También puede hacerse en contexto hospitalizado. La poligrafía es diagnóstica para los trastornos respiratorios del sueño. Ejemplo, síndrome de apnea obstructiva del sueño o el síndrome de apnea central, los distintos tipos que hay. Y el único contra que tiene es que no incluye obviamente el hipnograma. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Este es el polisomnograma de nuestro paciente del video. Es un polisomnograma y ahora lo voy a convertir en poligrafía. O sea, lo único que no tengo es el hipnograma. Si ustedes se fijan, si bien tener el hipnograma le da elegancia al diagnóstico, no es necesaria para saber que este paciente tiene una apnea obstructiva del sueño. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos ahora de exámenes de pacientes. Esta es una respiración nocturna normal. El paciente está durmiendo hacia el lado derecho. Si ustedes ven, aquí hay un canal de actigrafía que está totalmente plano. Hay un canal de ronquido, no hay nada de ronquido. Si hubiera ronquido, también lo medimos en decibeles. Esta es la respiración medida por una cánula de presión a nivel de la nariz. Abajo tenemos la curva de oxígeno, la banda en tórax, la banda en abdomen. Ustedes se fijan cómo la respiración es simétrica y los movimientos, por lo tanto, son armónicos entre ambos. Y más abajo tengo la frecuencia de pulso. También corazón latiendo estable a peri 55 por minuto. Todo bien. Acá, si ustedes se fijan en comparación de la imagen anterior, en primer lugar sí tengo ronquido. Está llegando más o menos a 70 decibeles, marcado en las dos líneas. Y el flujo respiratorio ya no es bonito como era acá, sino, si ustedes se fijan, está achatado. Esto se llama limitación al flujo inspiratorio y me está indicando, junto con el ronquido, que hay un colapso parcial de la vía aérea superior, pero no está asociado a caída de oxígeno. Aquí, sin embargo, la disminución del flujo inspiratorio es mayor, ¿sí? Y sí hay caídas de oxígeno posteriores a los eventos. Si me fijo en tórax y abdomen, durante el evento hay actividad y esta actividad es paradojal. Por lo tanto, aquí les estoy mostrando hipoapneas obstructivas. Aquí, la caída del flujo aéreo ya es mayor del 90%, aquí es del 100% en comparación a pre y post, ¿cierto? Son eventos largos de 27 segundos que llevan a caídas de la oxigenación, que están acompañados de respiración paradojal, por lo tanto, estas son apneas obstructivas del sueño. Este es un gráfico muy lindo, esta es una ventana de 30 minutos que nos permite ver la importancia de la posición corporal en la aparición de apneas en este paciente. Si duerme a la izquierda o a la derecha, está todo bien, pero cuando está durmiendo en decúbito dorsal o supino,
aparecen las apneas obstructivas con profundas caídas de la oxigenación. Eso es porque cuando dormimos en esta posición, anatómicamente la lengua va hacia atrás y por lo tanto hay mucha mayor predisposición a hacer eventos de apnea en estos pacientes. Fíjense qué bonita la curva de frecuencia de pulso cuando no hay eventos, plana, regular, y cuando hay eventos hay un aumento de la variabilidad. Esto es por la descarga de catecolaminas y es lo que puede originar los eventos de hipertensión arterial, arritmias, etc. Hay también apneas que son más bien mixtas, que inician planas, o sea, como una apnea central, y después aparece la actividad paradojal en abdomen y tórax. Ese es un tipo de apnea que normalmente está asociado también a la apnea obstructiva del sueño. Aquí esta apnea es mucho más larga, miren, dura más de 1 minuto y está asociada a una profunda caída de oxígeno de 17 puntos. Este es un paciente que tiene algo más grave que un simple SAOS y se llama síndrome de hipoventilación obesidad. Son pacientes que tienen un IMC sobre 30 y que no solamente hacen estos eventos, sino que también retienen CO2. Ese es motivo de otra charla cuando guste. Este es un paciente que, no sé si ustedes me pueden decir, ¿qué es lo que está ocasionando que su oxígeno caiga de esta forma progresiva en 14 puntos? Muy distinto a lo que hemos visto antes de las apneas, que el oxígeno cae y se recupera. Si yo quiero explicarme esta caída de la oxigenación por lo que es el flujo nasal, no encuentro mayor explicación, porque no veo que haya caídas significativas del flujo que me orienten a apneas o hipopneas. Las bandas en tórax y abdomen se están moviendo, y lo que este es un paciente con una enfermedad neuromuscular, que es el ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y que tiene una respiración muy superficial, y eso es lo que origina los bajos volúmenes tidal, que la oxigenación baje. Y aquí yo tengo apneas, sí, pero en forma interesante, durante la apnea, si ustedes se fijan en tórax y abdomen, no hay actividad paradojal. Es más, no hay actividad, como si el tórax y el abdomen estuvieran de acuerdo en hacer esta pausa respiratoria. Estas son, por lo tanto, apneas centrales. Y si ustedes se fijan en el periodo interapnea, el flujo respiratorio es increciendo, decreciendo, ¿sí? Por lo tanto, flujo increciendo, decreciendo, apneas centrales, y por el número de ellas, esta es la típica respiración de Cheyne-Stokes, que puede acompañar, por ejemplo, a la insuficiencia cardíaca avanzada. Vamos a hablar ahora de terapia. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes con apnea obstructiva? Esas son un poco las alternativas. Lejos, la gran mayoría de los pacientes va a ir a terapia CPAP, que es un aparato que adentro tiene una turbina que genera aire a presión positiva, que pasa por esta manguera y se conecta al paciente con una mascarilla. No es nada más que eso. ¿Qué va a pasar? Que cuando haya esta obstrucción de la vía aérea superior, el aire a presión positivo entregado a través de la mascarilla va a mantener la permeabilidad de la vía aérea superior, y por lo tanto vamos a vencer esta obstrucción. Se va a evitar completamente la obstrucción y por lo tanto no vamos a tener eventos obstructivos y vamos a mantener el oxígeno en niveles normales. ¿Qué hago si el paciente tiene una apnea leve, por ejemplo, y que es solamente postural? O sea, solo hace eventos cuando duerme boca arriba. Se puede ofrecer chalecos de este tipo, que lo que hacen es posicionar al paciente lateralmente
y hacer que sea muy incómodo estar de espalda. Eso, como les digo, hay que revisar caso a caso para ofrecer la terapia más personalizada y más cómoda posible a cada paciente. Otra alternativa cuando hay, por ejemplo, retrognatia son los dispositivos de avance mandibular. Esto los configura un odontólogo y lo que hacemos es llevar la mandíbula hacia adelante para aumentar el espacio retrofaríngeo. Eso también se puede lograr vía quirúrgica en casos seleccionados, como este paciente. ¿Se fijan? Pasamos de esta retrognatia a este perfil y obviamente eso podría ser incluso curativo y el paciente liberarse de la necesidad de CPAP de por vida. En resumen, el SAOS es una enfermedad frecuente, subdiagnosticada, subtratada. El screening lo podemos realizar fácilmente con preguntas como ¿usted ronca o tiene somnolencia? Es un factor de riesgo independiente para sufrir accidentes de tránsito y enfermedad cardiovascular. Debiéramos siempre buscarlo cuando el paciente sea joven, de 40 años, y ya tenga diagnóstico de hipertensión, o sea un paciente que tiene una hipertensión refractaria, que requiere 4 o 5 medicamentos, o si es un paciente que tiene un trastorno del ánimo y pareciera que más bien es secundaria una apnea obstructiva del sueño, si es un paciente que tiene antecedente de un infarto cardíaco o taquibradicardias, accidente vascular cerebral. En ellos yo tengo que buscar con las simples preguntas si hay por detrás un SAOS. ¿Cómo estudiarla? Tenemos la opción de un estudio domiciliario de poligrafía o en un centro del sueño con una polisomnografía. El tratamiento debe ser personalizado según el tipo de apnea, si es o no postural, si hay o no antecedentes previos. Y el CPAP hay que saber que es terapéutico en todos los casos, independiente de la causa del SAOS. Si el SAOS es leve, sin embargo, hay otras alternativas que quizá van a ser mucho más cómodas que el CPAP. Y siempre a todos los pacientes hay que recomendarles modificaciones del estilo de vida. Gracias. Atenta a sus preguntas. Súper, doctora, muchísimas gracias por su presentación. Es un tema bastante complejo, como le explicaba la doctora Leiva, tenemos estudiantes de primero a séptimo año, hasta egresados de medicina en la jornada, entonces es difícil en el fondo hacerlo lo más clarificante posible para todos los niveles, pero está súper clara y con hartos casos clínicos, en el fondo, hartas polisomnografía y polisomnogramas reales, entonces eso lo hace súper didáctico. Tenemos hartas preguntas que han ido surgiendo a lo largo de su presentación, decidimos dejarlas para el final. Entonces, una de las primeras es, aquí las voy a ir leyendo. Alguien puso, si las demandas metabólicas son mayores, por ende la persona, no, perdón, esta era de la otra clase. Así Nada que ver. Cuando dijo que por los 30 minutos debería tener, el REM, ¿cómo sabe cuáles son los 30 minutos? O sea, cuando usted lee imagino que cuando usted lee el polisomnograma, en el fondo, ¿cómo identifica los 30 minutos que son del REM? Bueno, una polisomnografía se hace el scoring en ventanas de 30 segundos primero. O sea, es súper laboriosa, por eso que cuesta 3 veces más que una poligrafía. Y en todo momento uno tiene la hora arriba. Y cuando uno ve el resumen, que es lo que yo les mostré, también abajo tenemos la hora marcada, entonces uno sabe a cuánto tiempo empezó el REM. Ya, perfecto. Hay otra pregunta, como más básica en el fondo, como le digo, como son de todos los cursos. Alguien pregunta, ¿qué es una hipopnea? Como definición. La hipopnea es la disminución del flujo respiratorio que es mayor al 30% y menor al 90%. En relación a la respiración previa y posterior, debe durar más de 10 segundos y debe estar asociada a un microdespertar o a una desaturación de oxígeno. Es como una mini apnea, digamos, y desde el punto de vista de gravedad o síntomas, finalmente produce el mismo impacto que una apnea. O sea, también produce microdespertar, caída de oxígeno, fragmenta el sueño. Por lo tanto, desde el punto de vista clínico tiene la misma relevancia que una apnea.
Súper. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿existen los ronquidos normales o son todos patológicos? Puede haber una roncopatía sin que haya una apnea obstructiva del sueño, por supuesto. Quiere decir, si hay ronquidos sin apnea, que hay algo anatómico que la está propiciando. Ahí lo ideal es, primero, descartando que no hay un SAOS por debajo, sería acudir a un otorrino para que haga un estudio anatómico de la vía aérea superior, si no hay hipertrofia de cornete, de desón septal, hipertrofia de amígdalas, una úvula larga, seguramente pedirá un escáner de cavidades perinasales, como para darle una explicación de por qué está uno roncando. Porque el ronquido finalmente me está hablando de que hay una obstrucción parcial al flujo aéreo en la noche. Claro. Con respecto a la poligrafía, preguntan si es que el paciente previamente utilizaba medicamentos para dormir, si es que debe dejarlo en la noche del examen o debe tomárselos igual para realizar el examen. Lo ideal es que los mantenga, porque yo necesito que duerma durante la poligrafía. No nos sirve de nada si va a suspender su medicación y no va a poder dormir. Se requieren como mínimo 3 horas de sueño para que sea válido un estudio del sueño. Ya, perfecto. Preguntan si es que el SAO se relaciona a la obesidad, si hay una baja de peso significativa, ¿se puede, comillas, curar el SAO? ¿Lo creen así? Válida las comillas. El 80% de los pacientes con SAOS son secundarios al sobrepeso obesidad. El 80%. Y si esos pacientes llegaran al peso ideal, lo más probable es que se liberarían del síndrome. Pese a que uno le informa esto al paciente, los que lo logran, yo me atrevo a decir que son menos del 5%, porque primero que hay que lograr el peso ideal, que ojalá se demoren 1 año en lograrlo, y hay que mantenerlo en el tiempo. Entonces yo siempre digo, partamos con el CIPA para acompañarlo, porque obviamente hay que tener también, sentirse bien durante ese año, tener energía para hacer deporte, comer bien, cambiar los hábitos, etcétera. Y de aquí 1 año, llegando al peso ideal, el equipo se puede vender. Pero si no hay éxito, uno va a mantener el equipo. Claro. ¿Sí? Súper. Preguntan con respecto a la secuela en el fondo del SAO, si es que las alteraciones cognitivas son reversibles, si es que se cura el SAO. Las de corto plazo sí, como la alteración de memoria, la baja concentración, la somnolencia, la cefalea, todo eso es reversible. Si una vez que esto sea de hay pacientes que están 10, 15 años así, y que ya ha podido ocurrir algo mayor a nivel cerebral, probablemente hay cosas que no van a poder ser reversibles. Con respecto a los costos y a la disponibilidad de la polisomnografía en Chile, si está disponible en todas las regiones, solo en Santiago, ¿cuál es aproximadamente el valor del examen? Y en el fondo, si es que tiene cobertura para el sistema público. Sí. Un polisomnograma en el sistema privado vale aprox 900.000. Una poligrafía vale 360.000. Es una gran diferencia. Está disponible en el sistema público y tiene código FONASA, por lo que el paciente puede también hacer algún reembolso y el paciente ISAPRE puede también reembolsar. En regiones, yo creo que está, por ejemplo, en ciudades un poquito más grandes como Antofagasta, Concepción, pero no creo que esté más allá de ello. Los encargados de hacer la interpretación o son broncopulmonares o son neurólogos. Pero obviamente si es un trastorno respiratorio del sueño, como es la apnea obstructiva o la apnea central, lo ideal es verlo con un broncopulmonar. Y si es un trastorno neurológico del sueño, como narcolepsia, piernas inquietas, trastornos del REM, sonambulismo, mejor sí o sí con un neurólogo. Súper. Preguntan que si para el programa apnea ministerial basta la poligrafía. El programa apnea es otra cosa, no tiene nada que ver con esto, porque es ventilación mecánica domiciliaria para pacientes con síndrome de hipoventilación. Encantada, podemos hacer una charla que sea exclusivamente de eso, pero en lo que la apnea entrega no son CPAP, son BiPAP, para pacientes con insuficiencia respiratoria crónica hipercápnica.
que son otros pacientes mucho más complejos que estos de aquí. Y ahí la poligrafía es una herramienta más, pero no es de las principales, hay otras mucho más importantes. Súper. Aquí preguntan, ¿cómo establecer la diferencia entre SAOS leve, moderado y severo? Simplemente por el índice de eventos hora. Entre 5 y 15, SAOS leve, 15 y 30 moderado, y sobre 30 eventos de apnea o hipopnea por hora es severo. Súper. Preguntan la relación del SAOS con la hipertensión arterial. Como dijimos, dada estas hipoxemias que son repetitivas en la noche, cada vez que hay caída de la oxigenación, eso genera estrés, genera descarga de catecolaminas, y eso a su vez genera hipertensión o arritmias cardíacas. Estos pacientes en un 70% de las veces tienen una hipertensión asociada a sus SAOS. Por eso les decía que un poco la mirada es a los dos lados. Es si el paciente tiene como antecedente hipertensión o hipertensión refractaria, yo tengo que hacer el screening por anamnesis si hay un SAOS por detrás. Súper. Y la última pregunta que tenemos, que son hartas, es que en el fondo, imaginando las consecuencias que puede traer el SAOS, depende de la cronicidad del cuadro y de la gravedad. Además, se relacionará con la duración de las apneas del episodio. Bueno, mientras más largas son las apneas, mayor va a ser la caída de oxigenación. Y eso obviamente puede traer mayores consecuencias. En cuanto a la duración de un SAOS no tratado, no diagnosticado. Bueno, obviamente, mientras más tiempo yo tenga cualquier patología sin diagnóstico y sin tratamiento, obviamente van avanzando las complicaciones. Distinto, después de un año de SAOS, probablemente yo no voy a ser hipertensa, pero después de 5 años de SAOS, probablemente ya tenga hipertensión, y después de 7 años, a lo mejor puedo tener algún evento coronario y así. Pero no, eso no es que esté estudiado exactamente. Ya, perfecto. Creo que hasta aquí dejamos las preguntas, que eran bastante, es un tema súper amplio en el fondo y que tenemos poca exposición quizás en pregrado en el fondo al manejo, que claramente es más de especialista, de subespecialista, pero siempre es bueno conocerlo porque es súper prevalente, como mencionó usted. Claro, Sí. el pensar en esta enfermedad, el saber diagnosticarla, el saber derivarla, es menester del médico general. Sí o sí, dada la alta prevalencia, es como diabetes. Claro. Claro, y usted misma dice que en el fondo la obesidad, el 85% de todos los factores de riesgo representa el 85% de los SAO, y el 30-35% de nuestra población es obesa, así que Exactamente. ahí siempre está llena de gente caminando por ahí con SAOs. Muchísimas gracias, doctora, por cerrar nuestro primer día de nuestra primera jornada de respiratorio de la CMUC. Agradecemos también la participación y la motivación de todos los asistentes que se motivaron harto con la charla y tenían hartas preguntas. Agradecemos también que se haya podido ajustar al tiempo, porque estamos terminando justo con el tiempo, que haya podido es un tema bastante complejo para resumir en 30-40 minutos, así que muchas gracias por dejar este espacio también para las preguntas. Encantada. Un abrazo a todos y los felicito mucho. Hasta la próxima. Chao, Chao, doctora. chao. Gracias.